A ver, vamos a retomar. Ya habíamos estudiado lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, por las siglas movimiento rectilíneo uniforme, que es el movimiento que estudiamos en las condiciones de movimiento que solo se estudia en línea recta, es decir, una sola dimensión, y a velocidad constante. Esto implicaría que como no cambia la velocidad, entonces la aceleración es cero, ¿sí? Entonces estábamos manejando una sola ecuación, que es la ecuación que dice que la distancia final es igual a la distancia inicial más la velocidad por tiempo. Ahora, si ya vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tenemos nuevas condiciones. Recordamos que lo de uniforme se refiere a como que siempre lo mismo, por eso antes era movimiento rectilíneo uniforme, porque la velocidad era siempre la misma, era una velocidad constante. Ahora es uniformemente acelerado, porque la que va a ser ahora constante es la aceleración, ¿sí? Se podría decir que antes también era constante porque era cero, pero bueno, es que el caso justo cuando la aceleración era cero. Ahora nos referimos específicamente al caso cuando la aceleración es constante, pero es distinta de cero. Y de igual manera estamos estudiando el movimiento en línea recta, por eso sigue siendo movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Con esta nueva condición, entonces ahora sí tenemos cambio de velocidad, entonces ya vamos a tener que la velocidad ya no es una constante, entonces vamos a tener al inicio del movimiento cierta velocidad, una velocidad inicial, y cuando termine el movimiento una velocidad final. A ver si ahora vamos a obtener la ecuación para el movimiento con aceleración constante. Vamos a utilizar algo similar a lo que habíamos utilizado antes. Antes habíamos utilizado una gráfica parecida a esto, pero en aquel entonces era la de distancia contra tiempo, porque ahí lo que cambiaba era la distancia y la velocidad era constante. Ahora nos vamos a permitir que la velocidad también cambie. Entonces vamos a ver si en la gráfica de velocidad contra tiempo la velocidad cambia, pues vamos en el movimiento desde un punto inicial hasta un punto final en la velocidad, igual pasando desde un tiempo inicial hasta un tiempo final. Entonces veíamos ya que la aceleración es el cambio de velocidad entre el cambio de tiempo. Habíamos representado el cambio con la letra delta. Entonces cambio de velocidad entre cambio del tiempo. Entonces el cambio de velocidad es el cambio que se da desde velocidad inicial hasta velocidad final, o sea, este intervalito. El cambio de tiempo es el cambio que se da desde el tiempo inicial hasta el tiempo final, o sea, este intervalito. Entonces realmente lo que estamos haciendo es dividir este cambio entre este cambio. Cambio de velocidad entre cambio de tiempo. Ya habíamos visto cómo sacar este cambio. Este intervalito lo sacamos de restarle a este intervalo grande este intervalo pequeño. O sea, al intervalo grande, que es velocidad final, le restamos el intervalo pequeño, que es la velocidad inicial. Lo mismo con el tiempo. Al intervalo grande, que es el tiempo final, le restamos el intervalo pequeño, que es el tiempo inicial. Y ya habíamos dicho que en la mayoría de los problemas vamos a empezar a medir el tiempo en cero, entonces podemos hacer una generalización, digamos, de que el tiempo siempre lo midamos inicial en cero, entonces podemos poner que este primer tiempo sea cero, y entonces nuestro tiempo final se convierte únicamente en tiempo, y entonces la ecuación nada más nos quedaría como aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Queda de esta forma. Ok, entonces al quedar de esta forma ya podemos calcular la aceleración como el cambio de velocidad entre el tiempo, pero vamos a reacomodar los términos para que quede parecido a la distancia. Entonces separamos derecha e izquierda, arriba y abajo. Entonces este término que tenemos aquí abajo lo pasamos a cuadrante superior, entonces queda aceleración por tiempo igual a velocidad final menos velocidad inicial. Y esta velocidad inicial que tenemos aquí restando la podemos pasar sumando, y entonces queda aceleración por tiempo y la velocidad la pasamos sumando. Entonces queda velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Lo voy a poner al revés. Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ok, entonces ¿cómo van a quedar las ecuaciones de movimiento con aceleración constante? O sea, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ya vimos entonces que la ecuación para calcular la velocidad final queda como la velocidad inicial más la parte de aceleración por tiempo. Aquí voy a hacer algo que es algo que se llama un poquito
análisis dimensional, o sea, ver por qué las dimensiones, o sea, las unidades, quedan como quedan en las ecuaciones. Aquí, por ejemplo, habíamos visto que la velocidad se mide en metros sobre segundo, ¿sí? La velocidad final, tanto como la velocidad inicial. Entonces, eso está bien, ¿no? Que los metros sobre segundo sean iguales a los metros sobre segundo. Pero habíamos visto que la aceleración tiene unidades de, por ejemplo, metros sobre segundo cuadrado, de distancia entre tiempo al cuadrado. Entonces, para que uno pueda sumar metros sobre segundo con otra cosa, esta otra cosa también tiene que ser metros sobre segundo. Entonces, para que aquí estos segundos cuadrados no afecten a esto, aquí por eso se multiplica por segundos, que son los segundos del tiempo, y entonces los segundos de arriba con los segundos de abajo se cancelan, y entonces esto se convierte en metros sobre segundo. Y entonces ya metros sobre segundo se puede sumar con metros sobre segundo y que nos dé metros sobre segundo. Y entonces, cuando teníamos la otra ecuación decía la distancia final igual a la distancia inicial más la velocidad por tiempo, ¿sí? Si ustedes recuerdan, en aquella ocasión la velocidad era la velocidad constante, era la velocidad que no cambiaba, entonces la parte que involucraba esta velocidad era la velocidad que teníamos al inicio, porque en esa ecuación aún no metíamos la contribución de la aceleración. Entonces aquí va a ser necesario, si queremos las ecuaciones de movimiento con aceleración constante, agregarle la parte que va a llevar la aceleración. Entonces, si uno pone nada más la aceleración así, pues entonces haciendo una especie de análisis dimensional como este, pues ve uno que la distancia se medía en metros. Entonces, la distancia inicial pues también se mide en metros. A eso se le agregaría la velocidad inicial, que está en metros sobre segundo, y eso multiplicado por los segundos del tiempo hace que se cancelen los segundos con los segundos, y estos siguen siendo metros. Entonces aquí está bien, ¿no? Porque metros se suma con metros y sigue dando metros. Pero entonces, si vamos a agregarle la parte de la aceleración que son metros sobre segundo cuadrado, necesitamos que estos segundos al cuadrado no estén, queremos que desaparezcan. Entonces aquí vamos a necesitar algo que nos cancele esos segundos cuadrados, que serían pues, otros segundos cuadrados. ¿De dónde sacamos unos segundos cuadrados? Pues de multiplicar aquí por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Eso nos daría los segundos cuadrados necesarios para cancelarlos con estos, y entonces que segundos cuadrados se cancele con segundos cuadrados y estos sigan siendo metros. Y ya con eso tendríamos metros, metros, metros y metros, ¿sí? Estas ecuaciones en realidad se obtienen con algo que se llama cálculo, que en realidad pues todavía no manejan ustedes, pero pues podemos medio obtenerlas cualitativamente de esta manera. Aquí solo hay un detalle. Si uno está poniendo la aceleración, si recuerdan, la aceleración era el cambio de velocidad entre el cambio de tiempo, ¿sí? Y si se acuerdan, la velocidad era en sí misma el cambio de distancia entre el cambio de tiempo, ¿sí? Entonces estamos viendo aquí que la velocidad era el cambio de distancia, el cambio de tiempo, pero además estamos viendo el cambio de esa misma, o sea, estamos viendo como que el cambio del cambio. Es como si la aceleración estuviera contando el doble para el cambio, o sea, cuenta el cambio una vez y lo cuenta de nuevo. Entonces aquí por eso, como la aceleración cuenta el cambio dos veces, por eso la contribución de la aceleración no la vamos a tomar completa, sino como a la mitad. La mitad de la aceleración por tiempo cuadrado. Y esta va a ser la ecuación que vamos a manejar para la distancia en las ecuaciones de movimiento con aceleración constante. Y entonces, ¿cómo quedaron las ecuaciones de movimiento con aceleración constante? Quedó la primera ecuación como velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo.
Y la segunda ecuación como distancia final igual a distancia inicial más velocidad inicial por tiempo más la mitad de aceleración por tiempo al cuadrado. Aquí está la nomenclatura. Estas 6 variables son las que vamos a estar manejando ahora en los problemas. Cada vez que se encuentren con un problema van ustedes a buscar estos 6 datos.